¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertas relaciones que comenzaron con risas, confianza y cercanía terminaron dejando un vacío, una herida o una confusión profunda en tu corazón? ¿Alguna vez sentiste que mientras caminabas con personas que llamabas amigas, tu fe se debilitaba, tu paz se disipaba y tu vida espiritual comenzaba a enfriarse sin que te dieras cuenta? Tal vez no fue un ataque directo, tal vez no hubo traición evidente, pero algo cambió por dentro. Y hoy estás aquí porque, en el fondo, sabes que este tema toca una fibra sensible de tu historia. Muchos creyentes aman a Dios, oran, leen la palabra, pero no entienden por qué su caminar espiritual se vuelve pesado. No se dan cuenta de que, a veces, el problema no está en la falta de fe, sino en las voces que permitimos cerca del corazón. Las amistades no son un asunto superficial, son un terreno espiritual. Y la Biblia lo dice con claridad, aunque pocas veces lo predicamos con profundidad. Antes de continuar, quiero invitarte a algo sencillo pero poderoso. Si este mensaje toca tu corazón, apóyalo con un like, compártelo con alguien que amas y escribe en los comentarios esta frase: Dios guarda mi corazón y mis relaciones. No es una frase mágica, pero es una confesión consciente. Y las confesiones abren caminos espirituales. Respira profundo. Abre tu corazón. Este no es un mensaje para juzgar a nadie. Es una guía para discernir, sanar y caminar con sabiduría. Ahora sí, comencemos. Parte 1. Las amistades bajo la luz de Dios. Desde el principio, Dios diseñó al ser humano para vivir en relación. No fuimos creados para la soledad absoluta. Cuando el Señor observó al primer hombre en el huerto, declaró que no era bueno que estuviera solo. Esa afirmación no hablaba únicamente del matrimonio. Revelaba una verdad más profunda. El corazón humano necesita compañía, comunión, vínculos. Pero toda relación, para ser sana, debe estar alineada con el propósito de Dios. La Biblia nunca presenta la amistad como algo neutral. Siempre la muestra como una fuerza que construye o que destruye. El libro de Proverbios enseña que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios, sufrirá daño. Observa esto con atención. No dice que tal vez sufrirá daño, dice que lo sufrirá. Es una ley espiritual, no una opinión moral. Las amistades influyen en nuestra manera de pensar, de hablar, de decidir y hasta de creer. Muchas veces pensamos que somos inmunes, que nuestra fe es lo suficientemente fuerte como para no ser afectados. Pero la Escritura nos recuerda que incluso el hierro se afila con hierro. Si eso es así en lo positivo, también lo es en lo negativo. El entorno siempre deja huella. Jesús mismo eligió cuidadosamente a quienes caminarían cerca de él. Multitudes lo seguían, pero solo a 12 les permitió acceso constante a su vida. Y aún dentro de esos 12, había niveles de cercanía. Pedro, Jacobo y Juan vieron cosas que otros no vieron. Esto nos enseña que amar a todos no significa permitir que todos influyan de la misma manera en nuestro corazón. El problema surge cuando confundimos amor con permisividad. Amar no es abrir el alma sin discernimiento. Amar no es ignorar las señales de advertencia. Amar no es callar cuando una relación nos aleja de Dios. El amor bíblico siempre camina junto a la verdad. El apóstol Pablo advierte a la iglesia de Corinto diciendo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta frase parece sencilla, pero encierra una profundidad espiritual enorme. Las conversaciones no son solo palabras, son semillas. Lo que escuchas repetidamente termina echando raíces en tu interior. Tal vez nunca te dijeron que dejaras de orar, pero se burlaron sutilmente de tu fe. Tal vez nunca atacaron directamente a Dios, pero normalizaron el pecado. Tal vez no te empujaron al abismo, pero te acostumbraron a caminar al borde. Y sin darte cuenta, tu sensibilidad espiritual comenzó a apagarse. Dios no nos llama a aislarnos del mundo,
pero sí nos llama a discernir con quién compartimos nuestra intimidad espiritual. Hay personas que pueden caminar a tu lado y otras que solo deben caminar a cierta distancia. Esta distinción no es orgullo espiritual, es sabiduría. Imagina por un momento que tu corazón es un jardín. No cualquier semilla puede ser plantada allí. Algunas parecen inofensivas al inicio, pero con el tiempo ahogan lo bueno. Por eso el libro de Proverbios exhorta a guardar el corazón por encima de todas las cosas, porque de él mana la vida. Y guardar implica vigilar, proteger, seleccionar. Esta verdad puede cambiar tu vida si la entiendes a tiempo. No todas las amistades que comienzan bien están destinadas a permanecer. Algunas cumplieron su propósito por una temporada. Otras revelan con el tiempo que no comparten el mismo rumbo espiritual. Y soltar no siempre es traición, a veces es obediencia. En la siguiente parte, profundizaremos en las bases doctrinales de este principio y veremos cómo la palabra de Dios nos da criterios claros para discernir nuestras relaciones sin culpa ni temor. Parte 2. El discernimiento espiritual en las relaciones. El discernimiento espiritual es una de las facultades más olvidadas en la vida cristiana contemporánea y, sin embargo, es una de las más necesarias para preservar la fe, la paz interior y la comunión con Dios. Muchos creyentes oran por bendiciones, por puertas abiertas y por respuestas claras, pero pocas veces oran con la misma intensidad para pedir discernimiento en sus relaciones. Sin embargo, la Escritura enseña que no todo lo que parece bueno proviene de Dios y que no toda cercanía es sinónimo de edificación espiritual. El discernimiento espiritual no es una habilidad natural, no nace de la experiencia humana ni del simple sentido común. Es un don que se cultiva en la intimidad con Dios, en la obediencia a su palabra y en la sensibilidad al Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla de este discernimiento cuando explica que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Esta afirmación no habla de superioridad moral, sino de percepción espiritual. El creyente que camina cerca de Dios aprende a ver más allá de las apariencias. Muchas relaciones comienzan bien. Hay afinidad, risas, intereses compartidos y momentos agradables. Nada de eso es malo en sí mismo. El problema surge cuando la relación empieza a ejercer influencia sobre nuestras decisiones espirituales. No siempre se trata de malas intenciones. A veces las personas que más nos afectan no buscan dañarnos. Simplemente no comparten la misma sensibilidad espiritual. Y esa diferencia, aunque sutil, puede producir un desgaste constante en nuestra vida interior. La Biblia nos exhorta a examinarlo todo y retener lo bueno. Examinar implica detenerse, observar, evaluar y comparar con la verdad de Dios. Retener lo bueno implica soltar aquello que no edifica. Este principio, aplicado a las amistades, nos invita a evaluar no solo lo que una persona dice, sino cómo nos sentimos espiritualmente después de compartir con ella. ¿Sales fortalecido o confundido? ¿Con paz o con inquietud? ¿Con deseo de orar o con resistencia interior? El discernimiento espiritual también nos ayuda a reconocer que no todas las voces tienen el mismo peso. Vivimos en una cultura donde todas las opiniones parecen tener el mismo valor, pero en el ámbito espiritual, esto no es así. La voz de alguien que ora, que busca a Dios y que vive bajo principios bíblicos, no tiene el mismo impacto que la voz de alguien que vive guiado solo por emociones o conveniencias personales. Escuchar sin discernir puede llevarnos a tomar decisiones que contradicen nuestra fe. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre la influencia de las compañías. Enseña que el justo escoge bien sus amistades, pero el camino de los impíos lo extravía. Esta palabra no es extrema, es realista. Nadie camina sin ser influenciado. Nadie permanece neutral indefinidamente. O influimos o somos influenciados. Y cuando no hay discernimiento, casi siempre terminamos absorbiendo actitudes, pensamientos y hábitos que no edifican nuestra vida espiritual. El discernimiento también nos protege de la manipulación emocional.
Hay relaciones que se sostienen sobre la culpa, el miedo o la dependencia. Personas que, consciente o inconscientemente, condicionan el afecto, la aprobación o la cercanía. El creyente sin discernimiento espiritual puede confundir estas dinámicas con amor o lealtad, cuando en realidad son lazos que esclavizan. Dios no nos llama a relaciones que nos aprisionan, sino a vínculos que nos impulsan a crecer. Jesús nos dio un ejemplo claro de discernimiento relacional. Él amaba a todos, pero no se confiaba a todos. La Escritura dice que conocía lo que había en el corazón del hombre. Por eso, aunque era accesible, también era firme en establecer límites. No permitía que la presión de las multitudes ni las expectativas ajenas desviaran su propósito. Este modelo nos enseña que discernir no es rechazar, sino ubicar correctamente a cada persona en el lugar que le corresponde. El discernimiento espiritual también implica reconocer cuándo una relación comienza a competir con Dios. No siempre de manera directa, pero sí a través de distracciones constantes, prioridades desordenadas o resistencia a la obediencia. Cuando una amistad nos lleva a justificar actitudes que antes reconocíamos como incorrectas, es una señal de alerta. El Espíritu Santo suele hablar a través de una incomodidad persistente, de una inquietud que no se va, de una pérdida gradual de gozo espiritual. Muchos creyentes ignoran estas señales por temor a quedarse solos. El miedo a la soledad puede llevarnos a tolerar relaciones que nos dañan espiritualmente. Pero la Biblia nos recuerda que es mejor caminar con Dios en aparente soledad que caminar acompañado y perder la paz. Dios nunca abandona a quien decide honrarlo. A veces, el proceso de discernimiento incluye temporadas de silencio relacional, donde el Señor sana, ordena y fortalece el corazón. El discernimiento también nos enseña a orar por nuestras amistades, no desde el juicio, sino desde el amor. Orar para que Dios revele intenciones, direcciones y frutos. Orar para que Él nos muestre cuándo hablar, cuándo callar y cuándo tomar distancia. La oración no solo cambia a otros, nos cambia a nosotros. Nos da claridad, nos da paz y nos libra de decisiones impulsivas. Imagina que tu vida espiritual es como una llama. Algunas relaciones la avivan, la protegen del viento y la alimentan. Otras, sin darse cuenta, la exponen constantemente hasta que comienza a debilitarse. El discernimiento es aprender a reconocer qué tipo de influencia está operando en tu entorno. No se trata de perfección, sino de dirección espiritual. Dios desea que caminemos acompañados, pero no confundidos, que amemos, pero con sabiduría, que abramos el corazón, pero sin descuidarlo. El discernimiento espiritual no nos endurece, nos madura. Nos permite vivir relaciones sanas, libres y alineadas con el propósito de Dios. En la siguiente parte, veremos cómo aplicar este discernimiento de manera práctica en la vida diaria, cómo orar específicamente por nuestras relaciones y cómo permitir que Dios restaure nuestra paz interior mientras aprendemos a caminar con personas que edifiquen nuestra fe y fortalezcan nuestro espíritu. Parte 3. Vivir el discernimiento en la vida diaria. El discernimiento espiritual no fue dado solo para ser comprendido, sino para ser vivido. No es una idea abstracta ni un concepto reservado para momentos de crisis. Es una práctica diaria que se manifiesta en decisiones pequeñas, conversaciones cotidianas y elecciones aparentemente simples. Muchas veces pensamos que los grandes desvíos espirituales ocurren por eventos dramáticos, pero la realidad es que la mayoría de los enfriamientos espirituales comienzan con hábitos mal alineados y relaciones no examinadas. Vivir el discernimiento en las amistades empieza por reconocer que nuestra vida espiritual necesita intención. Nada se cuida solo. Así como un cuerpo requiere alimento adecuado y descanso, el alma necesita espacios, voces y vínculos que la fortalezcan. El discernimiento se vuelve práctico cuando dejamos de reaccionar automáticamente y comenzamos a responder con conciencia espiritual. Uno de los primeros pasos para vivir este principio es aprender a orar por nuestras relaciones.
no solo orar cuando hay conflicto, sino orar antes de profundizar una amistad, antes de abrir el corazón por completo, antes de permitir que alguien influya en nuestras decisiones. La oración no debe ser un recurso de emergencia, sino una práctica preventiva. Cuando presentamos nuestras relaciones delante de Dios, le damos permiso para guiarnos, corregirnos y mostrarnos lo que a veces no queremos ver. La Biblia enseña que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Esta promesa incluye la sabiduría relacional. Dios no se molesta cuando le pedimos claridad. Al contrario, se agrada cuando reconocemos nuestra necesidad de dirección. Orar por discernimiento no nos hace débiles, nos hace dependientes de la gracia. Otro aspecto práctico es aprender a observar los frutos de una relación con honestidad. No los frutos momentáneos, sino los frutos constantes. Preguntarnos con sinceridad si, después de pasar tiempo con ciertas personas, nuestra fe se fortalece o se debilita. Si nuestra paz aumenta o disminuye. Si nuestra conciencia se vuelve más sensible o más endurecida. Estas preguntas no buscan condenar a nadie, sino proteger el corazón. También es importante aprender a establecer límites sanos. El discernimiento no siempre nos lleva a cortar relaciones de manera abrupta. Muchas veces nos guía a ajustar niveles de cercanía. Hay personas con las que podemos compartir, pero no confidencias profundas. Personas con las que podemos conversar, pero no recibir consejo espiritual. Personas a las que podemos amar, pero no imitar. Establecer límites no es rechazar, es ordenar. Jesús mismo modeló este equilibrio. Compartía con pecadores, comía con ellos, los escuchaba, pero nunca permitió que su identidad o misión fueran alteradas. No negociaba la verdad para mantener aceptación. Este es un punto crucial. Cuando una amistad nos presiona, directa o indirectamente, a comprometer principios, el discernimiento nos llama a elegir fidelidad antes que comodidad. La aplicación práctica del discernimiento también se manifiesta en el lenguaje que permitimos en nuestro entorno. Las palabras tienen poder. Conversaciones cargadas de queja constante, burla, cinismo o crítica continua afectan el espíritu, aunque al inicio parezcan normales. La Escritura enseña que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Escuchar constantemente palabras vacías termina llenando el interior de vacío. Vivir el discernimiento implica también aprender a decir no sin culpa. Muchos creyentes cargan con un sentido de responsabilidad mal entendido, pensando que deben estar disponibles para todos en todo momento. Pero Jesús no sanó a todos en cada lugar, no respondió a todas las demandas, no se explicó ante cada acusación. Él sabía cuándo avanzar y cuándo detenerse. Saber decir no a ciertas dinámicas es decir sí a la salud espiritual. Hay momentos en los que Dios nos llama a alejarnos para sanar. Temporadas donde el silencio relacional es necesario para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Estas temporadas no deben interpretarse como castigo, sino como cuidado. El Señor a veces nos aparta para restaurar lo que se ha debilitado por la influencia constante de voces equivocadas. El discernimiento práctico también nos lleva a rodearnos intencionalmente de personas que edifiquen nuestra fe. No se trata de buscar perfección, sino dirección compartida. Personas que amen a Dios, que respeten la palabra, que tengan temor reverente y humildad. Personas que nos animen a orar cuando estamos cansados, que nos confronten con amor cuando nos desviamos y que celebren nuestro crecimiento espiritual sin envidia. Imagina caminar por un sendero largo. Si lo haces solo, el cansancio pesa más. Pero si caminas con personas que avanzan al mismo ritmo y en la misma dirección, el trayecto se vuelve más llevadero. La comunión correcta no solo acompaña, sostiene. Por eso la Escritura exhorta a no dejar de congregarnos y a exhortarnos unos a otros. La fe se fortalece en comunidad, pero en comunidad sana. Vivir el discernimiento también implica aceptar que algunas relaciones cambiarán. No todas se mantendrán como antes. Algunas se transformarán en vínculos más distantes pero respetuosos.
otras se profundizarán. Este proceso puede doler, pero también libera. Dios no quita sin propósito. Cuando Él permite que algo se mueva, es para hacer espacio a algo mejor. Finalmente, el discernimiento diario nos invita a evaluar nuestro propio rol en las relaciones. No solo preguntarnos cómo influyen otros en nosotros, sino cómo influimos nosotros en otros. Si somos una fuente de paz, de fe, de verdad y de amor. El discernimiento no es solo defensivo, es formativo. Nos transforma en personas que edifican, no que confunden. En la siguiente parte, veremos ejemplos bíblicos claros de personas cuyas amistades marcaron su destino, tanto para bien como para mal, y cómo estas historias nos ofrecen lecciones profundas para aplicar hoy con sabiduría y humildad espiritual. Parte 4. Ejemplos bíblicos que muestran la influencia de las amistades. La Biblia no se refiere a los vínculos humanos de forma teórica ni distante. A lo largo del relato bíblico, Dios dejó casos específicos que muestran cómo las amistades pueden impulsar o afectar, acercar o distanciar, afirmar o desviar la dirección espiritual en la vida de una persona. Estos relatos no fueron incluidos solo para ser leídos, sino para ser analizados y puestos en práctica. Cada historia actúa como un reflejo que deja ver realidades profundas sobre la influencia que permitimos en nuestro recorrido espiritual. Uno de los primeros ejemplos claros aparece en la vida de Sansón. Apartado desde antes de nacer, dedicado a Dios y dotado de una fuerza fuera de lo común, Sansón tenía una misión definida. Sin embargo, su mayor dificultad no fue la ausencia de capacidad, sino la falta de criterio al elegir sus relaciones. Permitió cercanía con personas que no valoraban su dedicación ni respetaban su responsabilidad. Dalila no fue simplemente alguien por quien sentía afecto, fue una presencia constante que debilitaba su fidelidad. De manera gradual, Sansón entregó aquello que debía resguardar. Su desenlace no ocurrió de forma inmediata, fue la consecuencia de una cercanía mal evaluada. Este relato nos enseña que no es suficiente tener una misión si no cuidamos el interior. Sansón no perdió su fuerza por una presión externa, sino por permitir que una relación inapropiada tuviera acceso profundo. Dios lo había elegido, pero Sansón no eligió bien a quién confiar su espacio espiritual. Otro ejemplo relevante es el de Roboam, hijo de Salomón. Al recibir el reino, tuvo la oportunidad de atender el consejo de los hombres mayores que habían acompañado a su padre con prudencia. Sin embargo, decidió rechazarlos y prestar atención a sus amigos jóvenes, quienes compartían su soberbia y poca experiencia. El resultado fue una decisión rígida y poco sensata que terminó fragmentando el reino. Una orientación incorrecta, proveniente de relaciones inmaduras, marcó el comienzo de una división significativa en el pueblo de Israel. Este episodio nos recuerda que no toda relación cercana está preparada para orientar. La afinidad emocional no siempre representa madurez espiritual. Escuchar sin evaluar puede conducir a decisiones que impactan no solo la vida personal, sino también la de muchos otros. En contraste, la Biblia también presenta relaciones que fortalecen y sostienen. David y Jonatán representan un ejemplo valioso de conexión espiritual auténtica. Jonatán reconoció la dirección de Dios en la vida de David, incluso cuando eso implicaba renunciar a su propio lugar como heredero. Su relación no se basaba en beneficio personal, sino en compromiso. Se apoyaban mutuamente en Dios. Jonatán no veía a David como competencia. Lo cuidaba, lo animaba y lo ayudaba a permanecer firme en su propósito incluso en tiempos difíciles. Esta relación nos enseña que las amistades guiadas por Dios no buscan dominio ni protagonismo. Buscan crecimiento, sinceridad y lealtad al propósito espiritual. Una relación así no teme alegrarse por el avance del otro, aun cuando eso implique renuncia personal. Otro caso significativo es el de Job y sus amigos. Al inicio, hicieron algo correcto. Se sentaron con él en silencio, compartiendo su dolor. Pero cuando comenzaron a hablar sin discernimiento espiritual, se convirtieron en una carga. Sus palabras, aunque aparentemente piadosas, no reflejaban el corazón de Dios.
Juzgaron, acusaron y atribuyeron culpa donde no la había. Dios mismo tuvo que corregirlos. Este relato nos muestra que incluso personas religiosas pueden convertirse en malas influencias si hablan sin compasión ni revelación. No todo discurso espiritual edifica. El discernimiento nos ayuda a distinguir entre palabras que sanan y palabras que hieren, aunque vengan envueltas en lenguaje religioso. El Nuevo Testamento también nos ofrece ejemplos claros. El apóstol Pedro, cercano a Jesús, fue usado por Dios poderosamente, pero en un momento habló desde una perspectiva humana y fue reprendido por el Señor. Jesús no rechazó a Pedro, pero sí corrigió la influencia de esa voz en ese momento específico. Esto nos enseña que incluso personas bien intencionadas pueden, en ocasiones, hablar desde la carne y no desde el espíritu. Pablo y Bernabé también vivieron una separación debido a una diferencia de criterio respecto a Juan Marcos. Aunque ambos eran hombres de Dios, discernieron que no podían continuar juntos en ese momento. Esta separación no fue un fracaso espiritual, sino una reconfiguración del ministerio. Más adelante, Pablo reconocería el valor de Marcos. A veces, el discernimiento no rompe relaciones para siempre, sino que las reubica en el tiempo correcto. Estos ejemplos nos revelan una verdad constante. Las amistades tienen peso espiritual. Pueden alinearnos con el propósito de Dios o desviarnos lentamente de él. No se trata de juzgar intenciones, sino de discernir efectos. Dios nos muestra, a través de estas historias, que proteger el corazón es parte de la obediencia. Imagina por un momento cómo habría sido la historia de Sansón con una influencia diferente, o la de Roboam si hubiera escuchado consejo sabio. Estas historias no están escritas para condenar, sino para advertir y enseñar. La Biblia es clara porque Dios desea que aprendamos sin repetir errores. En la siguiente parte, nos adentraremos en testimonios simbólicos e imaginarios que reflejan situaciones reales del corazón humano, relatos que nos ayudarán a identificar procesos internos y a reconocer cómo Dios obra incluso cuando las relaciones nos han herido o confundido, trayendo sanidad y restauración al alma. Parte 5. Testimonios simbólicos que revelan procesos del corazón. Imagina a una persona que ama a Dios sinceramente. Ora, cree, busca hacer lo correcto, pero carga una confusión interior que no logra explicar. No hay un pecado evidente, no hay una rebeldía abierta, pero su gozo se ha debilitado. Cada vez que intenta acercarse más al Señor, algo dentro se resiste. No es incredulidad, es cansancio del alma. Este tipo de desgaste no siempre nace de grandes caídas, sino de relaciones que fueron drenando lentamente la vida espiritual. Imagina a alguien que comenzó su caminar cristiano con entusiasmo. Se congregaba, leía la palabra, tenía hambre de aprender. Pero poco a poco, su círculo cercano comenzó a minimizar su fe. No de forma agresiva, sino con comentarios sutiles, bromas constantes, comparaciones con otros estilos de vida. Nadie le dijo directamente que abandonara a Dios, pero cada conversación sembraba duda, relativizaba la verdad, debilitaba la convicción. Con el tiempo, esa persona comenzó a justificar su distancia espiritual como madurez, cuando en realidad era desgaste. Ahora imagina a otra persona, distinta, pero con una historia similar. Ella tenía amistades profundas, relaciones largas, personas que conocían su pasado. Cuando Dios comenzó a transformarla, esas relaciones empezaron a incomodarse. Cada paso de obediencia era recibido con incomprensión. Cada cambio era visto como exageración. El amor seguía allí, pero la dirección ya no era la misma. Esta persona sentía culpa por pensar en tomar distancia, como si estuviera traicionando años de historia. Pero su espíritu sabía que algo debía cambiar. Estos testimonios no hablan de personas malas, sino de procesos humanos reales. Dios no siempre nos hiere con un golpe fuerte para despertarnos. Muchas veces permite que sintamos un vacío progresivo, una sequedad interior, para llevarnos a revisar lo que nos rodea. El Señor, en su misericordia,
nos permite sentir incomodidad cuando algo no está alineado, no para castigarnos, sino para protegernos. Imagina ahora a alguien que decidió escuchar esa incomodidad. No tomó decisiones impulsivas, oró, guardó silencio, observó. Poco a poco comenzó a establecer límites. No dejó de amar, pero dejó de exponerse. No rechazó, pero se retiró a tiempo. Al principio sintió soledad, pero con el tiempo comenzó a experimentar una paz profunda que había olvidado. Su oración volvió a fluir, su sensibilidad espiritual regresó. No porque fuera mejor que otros, sino porque decidió cuidar su corazón. También imagina a alguien que no escuchó esas señales, ignoró la inquietud, normalizó el desgaste, se convenció de que era parte de la vida. Con el tiempo, su fe se volvió mecánica. Seguía creyendo, pero sin fuego. Seguía hablando de Dios, pero sin intimidad. No fue una caída escandalosa, fue un apagarse lento. Este testimonio no busca condenar, sino advertir. Dios siempre habla. El problema es cuando dejamos de escuchar. Ahora imagina un escenario distinto. Una persona que fue herida por amistades mal discernidas. Traición, manipulación, palabras duras, abandono. Su corazón quedó cerrado. Prometió no volver a confiar. En su defensa, levantó muros. Pero esos muros no solo alejaron el dolor, también alejaron la comunión. Dios, con paciencia, comenzó a sanar esas heridas. Le enseñó que discernir no es cerrarse, sino elegir con sabiduría. Le mostró que no todos harán lo mismo que quienes lo hirieron. Este proceso de sanidad es profundo. Dios no minimiza el dolor causado por relaciones dañinas. Él lo valida. Jesús mismo fue traicionado por alguien cercano. Fue negado por un amigo. Fue abandonado por muchos. Él entiende ese dolor, pero también muestra que el dolor no debe definir nuestra manera de amar, sino nuestra manera de discernir. Estos testimonios simbólicos reflejan verdades espirituales profundas. Nos muestran que las amistades no solo afectan lo externo, sino lo interno. Afectan la manera en que oramos, en que confiamos, en que percibimos a Dios. Por eso el Señor se interesa tanto en nuestro entorno relacional, no porque quiera controlarnos, sino porque conoce la fragilidad del corazón humano. Dios también obra restauración en medio de relaciones quebradas. Hay amistades que, una vez sanadas y reordenadas, pueden transformarse. Otras no volverán a hacer lo mismo, pero dejarán de doler. El discernimiento no solo previene, también sana. Nos permite cerrar ciclos sin rencor, recordar sin amargura y avanzar sin cargas innecesarias. Imagina terminar una relación no con resentimiento, sino con gratitud por lo aprendido. Imagina recordar una amistad sin dolor, aún sabiendo que no debía continuar. Eso es sanidad espiritual. Eso es fruto del discernimiento guiado por Dios. En la siguiente parte, veremos consejos espirituales prácticos para vivir diariamente bajo esta verdad, para cuidar el corazón sin endurecerlo, para amar sin perder identidad y para caminar con sabiduría en un mundo lleno de voces, aprendiendo a escuchar principalmente la voz de Dios. Parte 6. Consejos espirituales para caminar con sabiduría cada día. Vivir con discernimiento espiritual no es una decisión que se toma una sola vez, sino un estilo de vida que se cultiva día tras día. El cuidado de las amistades no se resuelve con un acto puntual, sino con una actitud constante del corazón. Dios no nos llama a vivir alertas por miedo, sino atentos por amor. Amor a Él, amor a nuestra alma y amor al propósito que ha depositado en nosotros. Uno de los primeros consejos espirituales para vivir bajo esta verdad es aprender a comenzar cada día entregando nuestras relaciones a Dios. No solo los problemas, sino también los vínculos. Decir en oración: Señor, hoy pongo delante de ti a las personas con las que hablaré, caminaré y compartiré. Guarda mi corazón, guarda mis palabras y dame sabiduría para discernir. Esta oración sencilla, cuando se hace con sinceridad,
prepara el alma para escuchar la voz del Espíritu Santo en medio de lo cotidiano. El segundo consejo es aprender a valorar el silencio interior. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, mensajes constantes y estímulos externos. Cuando no cultivamos el silencio, perdemos sensibilidad espiritual. El discernimiento se debilita cuando el corazón está saturado. Por eso Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. No porque no amara a las personas, sino porque necesitaba escuchar claramente al Padre. Apartar momentos de quietud nos ayuda a distinguir qué voces vienen de Dios y cuáles no. Otro consejo fundamental es permitir que la palabra de Dios sea el filtro principal de nuestras relaciones. No nuestras emociones, no nuestras heridas pasadas, no nuestras necesidades momentáneas, sino la verdad eterna. Cuando conocemos la Escritura, aprendemos a identificar actitudes que no concuerdan con el carácter de Cristo. La palabra no solo corrige conductas, afina la percepción espiritual. Nos enseña qué tipo de frutos buscar, qué tipo de consejos recibir y qué tipo de caminos evitar. También es importante aprender a no idealizar a las personas. Uno de los errores más comunes en las amistades es colocar expectativas irreales. Esperar que otros llenen vacíos que solo Dios puede llenar nos vuelve vulnerables a la decepción y a la dependencia emocional. El discernimiento nos enseña a amar sin idolatrar, a valorar sin absolutizar, a caminar juntos sin perder la centralidad de Dios en nuestra vida. Un consejo clave es observar nuestras reacciones después de ciertas interacciones. El Espíritu Santo muchas veces habla a través de la paz o de la inquietud. No toda incomodidad viene del enemigo. A veces es una advertencia amorosa de Dios. Si después de compartir con alguien sentimos una carga constante, una confusión interior o una pérdida de gozo espiritual, es sabio detenerse y preguntar a Dios qué está ocurriendo. Ignorar estas señales debilita la sensibilidad espiritual. Otro aspecto importante es aprender a sanar antes de decidir. Muchas malas decisiones relacionales se toman desde heridas no resueltas. Cuando el corazón está herido, busca compañía desde la necesidad y no desde la sabiduría. Dios desea sanar antes de conectar. Permitir que Él restaure áreas quebradas nos ayuda a elegir relaciones sanas y a no repetir patrones dañinos. El discernimiento florece en un corazón sanado. También es necesario aprender a confrontar con amor cuando Dios lo indica. No todo discernimiento lleva al silencio o a la distancia. En algunos casos, Dios nos llama a hablar con verdad y gracia. Confrontar no es atacar, es buscar restauración. Pero esto solo debe hacerse desde la oración, no desde el impulso. La confrontación guiada por el Espíritu produce edificación, no división. Un consejo muy práctico es revisar regularmente nuestras prioridades. Las amistades influyen en cómo usamos nuestro tiempo, energía y enfoque. Cuando una relación comienza a desplazar nuestra comunión con Dios, nuestra vida familiar o nuestro llamado, es momento de evaluar. Dios no nos llama a descuidar lo esencial por mantener lo accesorio. El discernimiento nos ayuda a ordenar sin culpa. También es importante aprender a caminar con gratitud por las amistades correctas. A veces nos enfocamos tanto en lo que debemos soltar que olvidamos agradecer por lo que Dios ha puesto para edificación. Reconocer y valorar las relaciones sanas fortalece nuestra fe y nos recuerda que Dios no nos deja solos. Él siempre provee compañía adecuada en el tiempo correcto. Otro consejo espiritual es aprender a confiar en el tiempo de Dios. No todas las relaciones se definen de inmediato. Algunas requieren paciencia, observación y oración. El discernimiento no se apresura, no etiqueta rápidamente. Espera confirmación. Dios no tiene prisa y cuando caminamos con Él, aprendemos a esperar sin ansiedad. También debemos recordar que el discernimiento comienza con nosotros mismos. Antes de evaluar a otros, es sabio evaluar nuestro propio corazón. Preguntarnos si estamos siendo una influencia que edifica, si nuestras palabras reflejan gracia
si nuestras actitudes honran a Dios. El discernimiento no es solo protección, es transformación personal. Finalmente, un consejo esencial es mantener siempre el corazón enseñable. Nadie discierne perfectamente todo el tiempo. Todos estamos aprendiendo. Dios corrige, ajusta y guía con paciencia. Cuando nos equivocamos, Él no nos rechaza, nos enseña. Un corazón humilde aprende incluso de los errores y crece en sabiduría. Vivir bajo esta verdad cada día no nos vuelve rígidos ni desconfiados. Nos vuelve firmes, libres y en paz. Nos permite caminar con otros sin perdernos, amar sin desgastarnos y avanzar sin desviarnos del propósito de Dios. En la siguiente parte, reflexionaremos sobre cómo este principio del discernimiento en las amistades no solo nos protege individualmente, sino que también nos une como familia espiritual, fortaleciendo la comunión, la unidad y el amor verdadero dentro del cuerpo de Cristo. Parte 7. El discernimiento que nos une como familia espiritual. Cuando entendemos el discernimiento únicamente desde una perspectiva individual, corremos el riesgo de verlo solo como una herramienta de protección personal. Pero en el corazón de Dios, el discernimiento no solo guarda al creyente, sino que edifica a la comunidad. La iglesia no es un conjunto de personas aisladas que buscan sobrevivir espiritualmente. Es una familia espiritual llamada a crecer en unidad, verdad y amor. Y esa unidad solo es posible cuando existe discernimiento sano en las relaciones. La Biblia enseña que somos un solo cuerpo, con muchos miembros, y que cada miembro cumple una función específica. Ninguno es innecesario, ninguno es autosuficiente. Sin embargo, un cuerpo solo puede funcionar correctamente cuando hay orden, coordinación y cuidado mutuo. El discernimiento relacional permite que ese cuerpo no se debilite por influencias dañinas, por dinámicas tóxicas o por relaciones desordenadas dentro de la comunidad de fe. Cuando falta discernimiento en la iglesia, surgen divisiones innecesarias, comparaciones constantes y conflictos que no nacen de la verdad, sino de heridas no sanadas. Muchas veces, los mayores quiebres dentro del cuerpo de Cristo no ocurren por falsas doctrinas evidentes, sino por relaciones mal gestionadas. Amistades que se vuelven exclusivas, vínculos que generan dependencia, consejos que no nacen del espíritu, sino de emociones personales. Todo esto debilita la comunión. El discernimiento espiritual nos ayuda a entender que no todos deben ocupar el mismo lugar en nuestra vida, incluso dentro de la iglesia. Hay hermanos en la fe con los que compartimos servicio, otros con los que compartimos oración profunda, otros con los que compartimos aprendizaje. Esta diversidad no divide, ordena. Dios no nos llama a uniformidad relacional, sino a unidad espiritual. Cuando aprendemos a discernir, dejamos de exigir a otros lo que no están llamados a dar. Dejamos de frustrarnos porque alguien no responde como esperamos. Entendemos que cada persona está en un proceso distinto y que la madurez espiritual no se mide por cercanía emocional, sino por fruto. Esto libera a la comunidad de expectativas irreales y permite relaciones más sanas y genuinas. El discernimiento también protege a la iglesia de relaciones que buscan control espiritual. La Escritura advierte sobre personas que, aunque hablan palabras suaves, buscan ganar seguidores para sí mismos. Cuando no hay discernimiento, estas dinámicas pueden prosperar, causando daño profundo. Pero cuando la comunidad camina en sensibilidad espiritual, estas influencias se detectan a tiempo y se confrontan con amor y verdad. La familia espiritual se fortalece cuando cada creyente asume responsabilidad por su propio corazón. Cuando dejamos de culpar a otros por nuestra falta de crecimiento y comenzamos a cuidar activamente nuestra vida espiritual, la iglesia madura. El discernimiento personal produce salud colectiva. Un creyente sano aporta sanidad al cuerpo. También debemos entender que el discernimiento nos llama a practicar la gracia. Discernir no es etiquetar, ni aislar, ni rechazar. Es amar con verdad.
es corregir cuando es necesario, pero también cubrir cuando hay arrepentimiento. La Biblia enseña que el amor cubre multitud de faltas. Esto no significa ignorar el pecado, sino acompañar procesos con paciencia y misericordia. Cuando una comunidad vive bajo este equilibrio, se convierte en un lugar seguro, un espacio donde las personas pueden crecer sin temor, equivocarse sin ser destruidas y ser restauradas sin humillación. El discernimiento crea ambientes donde la verdad no hiere, sino sana, donde la corrección no humilla, sino edifica. La comunión verdadera no se basa en afinidades superficiales, sino en un compromiso común con Cristo. Cuando Él es el centro, las diferencias no separan, al contrario, enriquecen. El discernimiento nos ayuda a mantener ese centro firme, evitando que las relaciones giren en torno a personalidades, opiniones o preferencias humanas. Imagina una iglesia donde las relaciones no compiten, sino colaboran, donde nadie busca protagonismo, sino edificación mutua, donde las amistades no generan celos, sino crecimiento. Ese tipo de comunidad no surge por casualidad. Es el fruto de corazones que han aprendido a discernir, a amar con sabiduría y a caminar en humildad. Dios nos llama a ser guardianes unos de otros, no vigilantes desconfiados, sino cuidadores atentos. Cuando vemos a un hermano debilitado por una mala influencia, el discernimiento nos mueve a interceder, a acompañar, a hablar con gracia. No desde la superioridad, sino desde la compasión, porque todos, en algún momento, necesitamos ser cuidados. El discernimiento que nos une como familia espiritual nos recuerda que no caminamos solos, que Dios nos diseñó para crecer juntos, para sostenernos mutuamente y para reflejar su amor al mundo. Una iglesia que discierne correctamente se convierte en luz, en refugio y en testimonio vivo del carácter de Cristo. Parte 8. Restauración interior y reordenamiento del corazón. Llegar a este punto del mensaje no significa que todo esté resuelto, sino que el corazón ya ha sido expuesto a una verdad que comienza a ordenar lo profundo. Cuando Dios habla sobre las amistades, no lo hace desde la desconfianza, sino desde el cuidado. Él conoce la fragilidad del alma humana y sabe que muchas de las heridas más profundas no vienen de enemigos declarados, sino de personas cercanas que tuvieron acceso a nuestro interior. En esta etapa del camino espiritual, Dios no solo quiere advertir, sino restaurar. Restaurar la capacidad de confiar sin ingenuidad, de amar sin perder identidad y de caminar acompañado sin comprometer la fe. La restauración no siempre es inmediata, pero siempre es intencional. Dios no sana de forma superficial. Él trabaja en capas profundas del corazón. Muchos creyentes cargan con heridas invisibles provocadas por amistades mal discernidas, palabras dichas en momentos de vulnerabilidad, consejos que desviaron decisiones importantes, silencios que dolieron más que los ataques. Estas experiencias dejan marcas que, si no son sanadas, influyen en la manera en que nos relacionamos después. Algunos se vuelven cerrados, otros se vuelven complacientes. Ambos extremos nacen del dolor no resuelto. Dios desea sanar esas marcas, no para borrar la memoria, sino para quitar el peso emocional que las acompaña. La Escritura enseña que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa sanidad incluye la restauración de la percepción. Cuando el corazón sana, el discernimiento se afina. Dejamos de reaccionar desde el miedo y comenzamos a responder desde la paz. En este proceso, Dios también reordena nuestras prioridades. Nos muestra que no todas las relaciones deben ocupar el mismo lugar. Algunas están llamadas a ser cercanas, otras circunstanciales, otras simplemente respetuosas. Cuando no entendemos esto, forzamos vínculos que terminan desgastándonos. El reordenamiento divino no quita amor, lo organiza. La restauración también implica perdón.
No un perdón superficial, sino una decisión consciente de soltar el resentimiento. El resentimiento nubla el discernimiento. Cuando guardamos amargura, comenzamos a interpretar todo desde la herida. Dios no nos pide perdonar para justificar lo que nos hicieron, sino para liberarnos del peso que nos ata al pasado. Perdonar no significa reconciliar automáticamente. Hay relaciones que no deben retomarse, aun cuando el perdón ya fue otorgado. El discernimiento nos ayuda a entender esta diferencia. Podemos perdonar desde el corazón y aún así establecer límites saludables. Esto no es contradicción espiritual, es madurez. Dios también trabaja en la identidad durante este proceso. Muchas veces buscamos validación en amistades porque no hemos afirmado nuestra identidad en Él. Cuando no sabemos quiénes somos en Dios, permitimos que otros definan nuestro valor. Pero cuando la identidad se afirma en Cristo, las relaciones dejan de ser una necesidad desesperada y se convierten en un complemento sano. En esta etapa, Dios nos invita a descansar, a dejar de luchar por sostener relaciones que Él no nos pidió sostener, a dejar de explicarnos constantemente, a dejar de cargar culpas que no nos corresponden. El descanso espiritual llega cuando confiamos en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando permite separaciones que no entendemos de inmediato. La restauración también abre espacio para nuevas dinámicas. Dios comienza a atraer personas con una sensibilidad diferente, con una fe compatible, con un espíritu edificante. No llegan para reemplazar, sino para acompañar desde una nueva etapa. Estas relaciones no nacen desde la carencia, sino desde la plenitud que Dios va formando en el interior. En este punto del proceso, es importante aprender a escuchar sin apresurarse. No todas las relaciones deben definirse de inmediato. Dios nos enseña a caminar con calma, a observar frutos, a permitir que el tiempo revele intenciones. El discernimiento maduro no se precipita ni se deja llevar solo por emociones iniciales. También aprendemos a aceptar que algunas personas no caminarán con nosotros en la nueva etapa. Esto puede doler, pero no debe interpretarse como fracaso. A veces, el crecimiento espiritual crea distancias naturales, no porque haya rechazo, sino porque hay direcciones distintas. Aceptar esto trae paz. Dios no nos llama a vivir en constante evaluación de los demás, sino en constante comunión con Él. Cuando la comunión es fuerte, el discernimiento fluye con naturalidad. No necesitamos analizar todo, simplemente sentimos claridad interior. Esa claridad es fruto de la presencia de Dios. En esta parte del camino, el Señor también sana la forma en que nos vemos a nosotros mismos dentro de las relaciones. Dejamos de sentirnos responsables por la vida espiritual de todos. Entendemos que cada persona tiene su propio proceso. Nuestro llamado no es salvar a otros, sino ser fieles a Dios. La restauración interior nos permite amar desde la libertad. Ya no amamos para ser aceptados, ni para no quedarnos solos, ni para sentirnos necesarios. Amamos porque hemos sido amados primero. Esa es la base más segura para cualquier relación. Dios también restaura la esperanza. Nos recuerda que nuestra historia no está definida por errores pasados, que podemos aprender, crecer y avanzar con sabiduría renovada. Que cada etapa trae lecciones que, bien comprendidas, nos preparan para relaciones más sanas y profundas. Este reordenamiento no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso, pero cada paso trae más paz. Cada decisión guiada por Dios fortalece el corazón. Cada límite sano libera. Cada perdón sincero sana. Cada relación ordenada edifica. En la siguiente parte, llegaremos al cierre final de este mensaje, enfocándonos en la esperanza eterna, en la fidelidad de Dios como el amigo perfecto y en un llamado claro a caminar con fe, confianza y obediencia, sabiendo que Él nunca nos dejará solos en el camino. Parte 9. Dios como el amigo fiel y el llamado final a caminar con Él. Llegamos al punto final de este recorrido espiritual, no como quien cierra un libro, sino como quien llega a un lugar más alto desde donde puede ver con mayor claridad el camino. Después de hablar sobre el discernimiento,
la restauración interior y el reordenamiento del corazón, es necesario fijar la mirada en una verdad que sostiene todo lo demás. Por encima de cualquier amistad humana, Dios mismo se presenta como el amigo fiel, constante y eterno que nunca falla. La Escritura revela a un Dios cercano, no distante, un Dios que camina con su pueblo, que escucha, que acompaña, que permanece. A lo largo de la Biblia vemos que, aunque las personas fallan, se van o hieren, Dios permanece. Él no abandona a quienes confían en Él. Esta verdad es esencial para cerrar correctamente este mensaje, porque muchas veces el dolor relacional nace de haber esperado de las personas lo que solo Dios puede dar. Cuando ponemos en los amigos humanos el peso de nuestra identidad, nuestra seguridad o nuestro sentido de pertenencia, inevitablemente quedamos expuestos a la decepción, no porque las personas sean malas, sino porque son humanas. Dios nunca diseñó a nadie para ocupar su lugar en el corazón. Él desea ser el centro desde el cual todas las demás relaciones se ordenan. La Biblia declara que hay un amigo más unido que un hermano. Esa afirmación no es solo poética, es una revelación profunda del carácter de Dios. Él es fiel cuando otros se alejan. Él escucha cuando otros callan. Él comprende cuando otros juzgan. Él permanece cuando otros se cansan. Reconocer a Dios como el amigo principal no nos aleja de las personas, nos enseña a relacionarnos con ellas desde un lugar sano. Cuando Dios ocupa ese lugar central, dejamos de mendigar afecto, aprobación o compañía. Ya no nos aferramos a relaciones por miedo a la soledad. La soledad deja de ser una amenaza porque sabemos que nunca estamos verdaderamente solos. Esta certeza transforma radicalmente la manera en que elegimos amistades. Elegimos desde la plenitud, no desde la carencia. Dios también se presenta como consejero fiel. A diferencia de los consejos humanos, que muchas veces están influenciados por emociones, intereses o experiencias limitadas, el consejo de Dios es puro, eterno y lleno de sabiduría. Él conoce el final desde el principio. Cuando aprendemos a consultar primero a Dios, las decisiones relacionales dejan de ser impulsivas y comienzan a ser guiadas por paz. Este llamado final es una invitación a caminar conscientemente con Dios en cada relación, a no tomar decisiones apresuradas, a no ignorar las señales del Espíritu Santo, a no callar la voz interior que advierte. Dios habla de muchas maneras y una de ellas es a través de la paz o la falta de ella. Aprender a obedecer esa guía es un acto de fe madura. También es un llamado a soltar definitivamente la culpa. Culpa por relaciones que no funcionaron. Culpa por haber confiado demasiado. Culpa por haberse quedado más tiempo del debido. Dios no te acusa. Él redime. Él transforma las lecciones en sabiduría. Él no desperdicia ningún proceso cuando el corazón se rinde a Él. Este cierre también es una invitación a renovar el compromiso con la verdad, a no negociar principios por compañía, a no sacrificar la fe por aceptación, a recordar que agradar a Dios siempre trae recompensa, aunque al inicio implique incomodidad. La obediencia puede doler momentáneamente, pero produce fruto duradero. Dios no promete un camino sin desafíos, pero sí promete su presencia constante. Él promete caminar contigo cuando debas soltar, cuando debas esperar, cuando debas comenzar de nuevo. Él promete darte personas correctas en el tiempo correcto. Él promete fortalecer tu corazón cuando la transición sea difícil. Este mensaje no busca que vivas desconfiando de todos, sino confiando plenamente en Dios. Cuando esa confianza se establece, el discernimiento fluye sin esfuerzo. No necesitas analizar cada detalle, simplemente sabes cuándo algo edifica y cuándo no. Esa claridad es un regalo que Dios da a quienes caminan cerca de Él. Hoy puedes tomar una decisión silenciosa pero profunda. Decidir que Dios será tu referencia principal. Decidir que cuidarás tu corazón sin endurecerlo. Decidir que amarás con sabiduría. Decidir que no permitirás que nadie te aleje de la presencia de Dios.
decidir que caminarás acompañado, pero siempre guiado por Él. Recuerda esto: no todas las personas que llegan a tu vida están destinadas a quedarse. Y no todas las que se van lo hacen para dañarte. Algunas simplemente cumplieron su propósito. Dios sigue escribiendo tu historia y Él sabe exactamente quién debe caminar contigo en cada capítulo. Que este mensaje quede sembrado en tu corazón como una semilla de sabiduría, que produzca paz, claridad y libertad, que te recuerde que nunca caminas solo, que te anime a confiar más en Dios que en cualquier voz humana, y que, al salir de aquí, puedas decir con convicción que Dios guarda tu corazón, tus decisiones y tus relaciones. Porque cuando Él es tu amigo fiel, ningún camino se vuelve demasiado oscuro y ninguna etapa demasiado solitaria. Aquí no termina tu caminar con Dios. Aquí comienza una nueva forma de caminar con Él.